Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Como parte del cuarto punto de la estrategia que trazó el Ejecutivo colombiano para enfrentar el fallo de La Haya, el presidente Juan Manuel Santos anunció que su gobierno pondrá freno a lo que llamó expansionismo nicaragüense. Para ello, el mandatario anunció que presentará una nota de protesta al secretario general de las Naciones Unidas con el respaldo de importantes países de la región que, según él, también han salido afectados por las ambiciones de Managua. Colombia está enfrentando y va a enfrentar esas pretensiones expansionistas con toda la determinación y el rigor que se requiere. El presidente Juan Manuel Santos respondió a la más reciente intención nicaragüense de ampliar su territorio, la solicitud hecha por Managua a las Naciones Unidas para que le reconociera no 200, sino 350 millas náuticas de su plataforma continental. Esta pretensión buscaría privarnos de recursos que son nuestros y es tan absurda que extendería la jurisdicción de Nicaragua hasta un punto a tan solo unas 100 millas de la costa de Cartagena. En defensa de Colombia, Santos argumentó que la unión de las plataformas continentales del archipiélago de San Andrés con la de la costa caribe colombiana le permiten a este país tener una plataforma continental extendida desde sus islas en el Caribe occidental. Este martes, en entrevista con RCN, la radio de Colombia, la canciller María Ángela Holguín advirtió además que la plataforma continental extendida que reclama Nicaragua afectaría a otros países. Ya no es solamente que pasa por encima de la de Colombia, está pasando por encima de la de Jamaica, como en unos 50.000 kilómetros, está pasando por encima de Costa Rica, por encima de Panamá, y es ahí donde vemos que la situación también, un país tampoco puede llegar y tener esa actitud con sus vecinos de esa manera. En respuesta, estas naciones trabajan ya de manera conjunta. El presidente Santos aseguró que llevaría una carta de protesta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, durante la realización de la Asamblea General de la organización a iniciarse el próximo 17 de septiembre en Nueva York. El documento sería suscrito por los jefes de Estado de Panamá, Jamaica y Costa Rica. Nos sentimos efectivamente reflejados en la misma preocupación que un país como Colombia ha expresado y la idea es pues procurar suscribir un documento conjunto. Costa Rica ha denunciado haber sido víctima de 3 agresiones expansionistas por parte de Nicaragua en los últimos años. En declaraciones al programa La Noche, el canciller costarricense Enrique Castillo aseguró que Nicaragua ejerce la política del mal vecino. Esto es una política de Estado expansionista de Nicaragua que la ha llevado a colisionar con todos sus vecinos, con El Salvador, con Honduras, con Colombia, con Costa Rica y en el futuro quién sabe con quién más. Señor Gustavo Palomares, doctor en Ciencias Políticas y presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos, ¿qué alcance tiene que el presidente Juan Manuel Santos lleve ante las Naciones Unidas una carta de protesta frente a un supuesto interés expansionista del gobierno de Managua? Yo creo que es una estrategia política y diplomática que bueno, pues, es una opción interesante, teniendo en cuenta que es un nivel de presión que va a estar también presente en esa mesa de negociación, o con Nicaragua, o incluso más interesante, abrir esa negociación al ámbito de los estados afectados. Sin duda, solamente una estrategia política y diplomática, teniendo en cuenta que dentro del universo de Naciones Unidas la separación rigurosa y distante que existe entre la Corte y el resto de organismos dentro del universo de Naciones Unidas es importante. Luego, por lo tanto, es más una jugada política y diplomática que pueda tener una influencia de presión en la negociación que se puede hacer con Nicaragua o que se pueda realizar, más interesante, con el resto de estados afectados. Señor Palomares, permítame que hasta ahora también tenemos reacción desde Panamá. La Cancillería panameña también ha afirmado en las últimas horas que la decisión de sus intereses, la decisión de defender sus intereses propios de las aspiraciones de Nicaragua, no solamente afectan a Colombia, sino también afectan a Panamá y especialmente a su mar territorial, y que de alguna manera Nicaragua está desconociendo los límites marítimos de Panamá. Veamos la reacción que llega hasta ahora de la Cancillería panameña. Reacción Cancillería de Panamá. Panamá basa esta decisión en defensa de sus propios intereses, pues las aspiraciones de Nicaragua afectan en Panamá su mar territorial y desconoce los límites marítimos de Panamá, Costa Rica y Colombia. Panamá lo que ha hecho es pedir a la ONU que considere la necesidad de exigir respeto frente a los acuerdos internacionales.
Voy con usted, señor Andrés Molano, en el Centro de Estudios de Noticias de NTN 24. Usted como experto también en temas internacionales, ¿qué lectura hace de este supuesto interés expansionista del gobierno del presidente Daniel Ortega y de alguna manera la intención que tiene el presidente Juan Manuel Santos de buscar apoyo, de no ir solo a las Naciones Unidas, sino ir acompañado de Costa Rica, de Panamá y Jamaica, como lo veíamos en esta declaración que ha entregado la Cancillería panameña, para protestar ante las Naciones Unidas sobre esta o frente a esta intención del gobierno del presidente Daniel Ortega? Mire, una estrategia de todos contra Nicaragua tiene costos implícitos que uno tiene que calcular muy bien antes de apostarlo todo por una estrategia de esa naturaleza. Si Costa Rica fuera tan aliada de Colombia o estuvieran sus intereses tan en concordancia con los intereses colombianos en el Caribe, habría ratificado el Tratado Fernández-Facio, que establece los límites, la delimitación marítima entre Costa Rica y Colombia. Y Costa Rica no lo hizo, por lo cual ese tratado jurídicamente no existe. De tal manera que esa estrategia del presidente Santos pues, intenta apuntarle a algún tipo de apalancamiento regional frente a Nicaragua, no afecta en lo sustancial el fallo de la Corte Internacional de Justicia y por supuesto es una respuesta natural a la estrategia nicaragüense de afirmar su dominio territorial, hay que señalarlo, a través del derecho internacional, pero también con una retórica muy agresiva y con unas pretensiones que en algún caso resultan abiertamente desmedidas. Señor Molano, se habla de alguna forma de unos pronunciamientos, digamos, bastante fuertes por parte del presidente Juan Manuel Santos. ¿Usted cree que esto hace parte nada más de un andamiaje discursivo o en la realidad, cuando, por ejemplo, un buque ruso llegue a ingresar a esa área que Colombia considera que hace parte de su soberanía, o un buque venezolano, cree que la respuesta va a ser tan enérgica del presidente Juan Manuel Santos como la que dio en las últimas horas? Mire, en la zona contigua, integral o no, no se ejerce soberanía. La zona contigua, como la zona económica exclusiva, son competencias territoriales menores de los estados y las dos se encuentran en aguas internacionales en las cuales rige el principio de libre navegación. De tal manera que si lo que usted me está preguntando es que si algún buque extranjero de la nacionalidad que sea circula por esas aguas que quedaron bajo la figura de zona contigua de Colombia, ¿estaría violando la soberanía colombiana? Evidentemente no. Hay unos derechos ligados a la figura de zona continua, pero son derechos limitados, no equivalentes a la soberanía. Señor Molano, y en el caso, por ejemplo, de un buque de exploración petrolera, una eventual licitación que entregue el gobierno del presidente Daniel Ortega, en esa dirección, ¿cree usted que la respuesta del presidente Juan Manuel Santos va a ser así de fuerte? Si Nicaragua adjudica alguna zona de explotación petrolera en áreas que de conformidad con el fallo de la Corte Internacional de Justicia le corresponden o están bajo su jurisdicción de alguna manera, Nicaragua lo estaría haciendo con respaldo en un título jurídico, que es la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Ex embajador de Nicaragua ante las Naciones Unidas, Norman Miranda, hoy con usted nuevamente a Managua, en Nicaragua. Le traslado el interrogante en la misma dirección. ¿Cree usted que, o teme usted que en Nicaragua, que exista esa posibilidad de que ante este pronunciamiento tan enérgico del presidente Juan Manuel Santos, cuando eventualmente Nicaragua otorgue concesiones para hacer exploraciones de gas o de petróleo en esta parte del Caribe que le fue otorgado por la Haya, ¿cree usted que el presidente Juan Manuel Santos va a tener una actitud tan enérgica como la que tuvo el día de ayer? Pues ya la está teniendo. Incluso las concesiones, las únicas prospecciones que son reales, tangibles, están incluso al oeste del fetichista Meridiano 82 para Colombia. Pero yo quiero reaccionar ante la caricatura que el presidente Santos quiere hacer de Nicaragua con el tema del expansionismo, de presentar a Nicaragua como una Irak invadiendo a Kuwait en el año 1990. Eso es risible. Mire, y para desvirtuar estos sofismas, voy a citarle datos del Instituto Nacional de Estocolmo para la Paz, que tiene prestigio. El presupuesto de Colombia actualmente, en el año 2011, que es cerca, en defensa es de 10.307 millones de dólares. El de Nicaragua en el 2011 es de 51.5. Dividiendo lo de Colombia con lo de Nicaragua, la relación es de 200-1. Entonces, es
es una elucubración sofista que además tiene la cizaña de querer involucrar a países de presiones laterales como son Jamaica por el norte y Panamá y Costa Rica por el sur. El presidente Santos está haciendo vocero de agravios que no han proferido los otros jefes de Estado. Y además, como decía el colega anteriormente, si tan aliado fuera Costa Rica respecto a Colombia, hubiese ratificado el tratado Facio Fernández que data desde el año 1970. Pero además y sobre todo, es desmentido por la misma sentencia que estuviesen amenazados los derechos de Jamaica, Panamá y Costa Rica. En la propia sentencia, párrafos 162 y 163, por el conocido principio res inter alios acta, que es la relatividad de la sentencia entre los contendientes, se deben resguardar los derechos de esos países. Permítame, hago contacto en este momento en San José de Costa Rica con Carlos Roversi. Él es portavoz de la presidencia de Costa Rica y ex vicecanciller. Lo hemos contactado porque es uno de los protagonistas de la noticia y vamos a obtener pues su reacción en este momento. ¿Qué busca Costa Rica al protestar conjuntamente con Jamaica, Panamá y Colombia frente a ese eventual interés expansionista de Daniel Ortega que ustedes han manifestado en diversas opiniones, en diversas ocasiones? Mire, primero para nosotros no es eventual porque Nicaragua invadió un territorio costarricense, estamos en una disputa en la Corte Internacional de Justicia. Nicaragua, por supuesto, irrespeta la disposición de la Corte Internacional de Justicia y ha hecho caso omiso de las medidas cautelares impuestas y sigue introduciendo personal civil y creemos que hasta militar en la zona en conflicto. Sabemos que Nicaragua tiene sus intenciones de tratar de apoderarse o apropiarse de territorio marítimo costarricense, por lo que hemos coincidido con otros países, con Colombia y con Panamá y con Jamaica, de que hay un intento expansionista de Daniel Ortega claramente marcado. Nosotros lo estamos viviendo directamente y esa ha sido nuestra posición y por eso estamos elaborando un documento que vamos a presentarle a las Naciones Unidas demostrando que efectivamente hay un interés expansionista del señor Ortega y su gobierno. Señor Roversi, es un documento que ustedes han asegurado que será presentado conjuntamente pues, con Colombia, con Panamá y Jamaica. Nos gustaría saber cuáles son los argumentos centrales de ese documento que van a presentar y que es una protesta formal que llevarán ustedes en conjunto ante la Organización de Naciones Unidas. Mire, se está trabajando, todavía no hay un documento formal, pero tiene que ver con eso, con la denuncia al mundo de la actitud expansionista del señor Daniel Ortega, abusando de sus actitudes bélicas y de su manejo bélico para tratar de agredir a otros países, en el caso de nosotros un país desarmado. Señor Roversi, es evidente también que ha habido por parte del gobierno de Nicaragua un conjunto de propuestas para que Costa Rica y Colombia específicamente nombren unas comisiones bilaterales y comiencen a darse en unas negociaciones que den como resultado futuros acuerdos o eventuales tratados. ¿Ustedes están dispuestos a negociar con Nicaragua? Mire, no ha habido ninguna propuesta, son mentiras, no existe ninguna propuesta, no hay un documento formal de propuestas, pero Costa Rica ha dicho que no se va a sentar con Nicaragua a discutir la propiedad de la provincia de Guanacaste, por ejemplo, donde el señor Ortega ha tratado de abusarse y decir de que eso es territorio nicaragüense y que podría ir a reclamar ese territorio. En ese tema nosotros ni siquiera nos sentamos, no perdemos el tiempo porque es un territorio costarricense desde 1824, los guanacastecos y guanacastecas pueden, ustedes venir a entrevistarlos y van a encontrar que el 99.9% son costarricenses y entonces ese es un tema que nosotros no vamos a discutir. No podemos discutir con un país que violó, que agredió, que invadió un territorio costarricense que desde 1858 nunca ha sido discutido, que los jóvenes estudiantes que desde 1858 a la época llevaban cursos en escuelas y en colegios, aceptaban como el mapa oficial que existía, incluso que ha sido presentado en un juicio anterior en el año 2009 ante Naciones Unidas. Eso no tenemos por qué discutirlo y además eso está ya en una denuncia hecha, presentada por Costa Rica, una demanda
ante la Corte Internacional de Justicia. Podríamos sentarnos sin duda alguna a discutir los límites marítimos y estamos en la mejor disposición. Costa Rica siempre ha estado en la mejor disposición. En Nicaragua el que nos invadió no fuimos nosotros. Nosotros no tenemos ejército para enfrentarnos al ejército nicaragüense. Es más, tenemos poca capacidad defensiva y ninguna capacidad ofensiva. Ese es Costa Rica, a eso le apostamos y por eso nos fuimos a la Corte Internacional de Justicia y por supuesto en la misma disposición de sentarnos. Vea, nosotros tenemos cerca de 1 millón de nicaragüenses. Usted puede venir a Costa Rica a ver si ha habido alguna actitud de agresión contra los ciudadanos nicaragüenses que están en Costa Rica. Ninguna. Seguimos recibiendo diariamente en nuestros consulados en Nicaragua, que están abiertos, nuestra embajada está abierta, entre 700 y 1000 solicitudes de gente que quiere emigrar hacia Costa Rica por la pobreza que que viven en Nicaragua. Bueno, esa es la realidad de nosotros. Nosotros no tenemos ningún problema con el pueblo nicaragüense, tenemos un problema específico con el señor Daniel Ortega, que tiene una actitud expansionista y eso es lo que hemos estado denunciando y vamos a denunciar en todos los organismos internacionales que podamos. Señor portavoz de la Presidencia de Costa Rica, Carlos Roversi, le agradezco este tiempo que le ha concedido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias. Muy bien, vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando las últimas declaraciones que entregó como respuesta el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al presidente Juan Manuel Santos. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.